De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. Comenzamos. Salvete, carissimi fratres, ad de Sacra Doctrina Itinerarium. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa de Sacra Doctrina sobre la Sagrada Teología. Nici nomen Julius Maximus est, mi nombre es Julio Fernández, y es para mí un gran placer estar con ustedes hoy en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, de su vida gloriosa. Quiero mandar en primer lugar un gran saludo a nuestro querido obispo, don José Guadalupe Torres Campos, por su confianza para comunicarnos a través de este medio 1560 AM Radio Guadalupana. Un gran saludo también a nuestro querido director, el padre Juan Carlos López, por permitirnos comunicarnos cada domingo a través de la frecuencia del 1560 AM de Radio Guadalupana. Y como cada domingo les quiero recordar la tarjeta SPIN de OXXO para hacer su donativo, 100 pesitos. 100 pesitos que nos pueda compartir es suficiente para poder mantener la mensualidad de Radio Guadalupana. 100 pesitos, 100 personas cubren la mensualidad de esta gran radio católica, Radio Guadalupana de la diócesis de Ciudad Juárez. El número SPIN de OXXO es 4217 4700 7162 3140. Una vez más, 4217 4700 7162 3140. Tarjeta SPIN de OXXO a beneficio de Radio Guadalupana. Muy bien, queridos hermanos, estamos hablando de la síntesis teológica de Santo Tomás de Aquino de acuerdo a el doctor Mauricio Beuchot. De acuerdo a la obra del doctor Mauricio Beuchot, la síntesis teológica de Santo Tomás de Aquino. El siguiente tema que tenemos para ver es el 1.2. 1.2 de este libro de la síntesis teológica de Santo Tomás de Aquino, el cual se los recomiendo mucho, doctor Mauricio Beuchot, de venta en la librería del Señor de la Misericordia. Y no sé en qué otras librerías más, pero por lo menos ahí lo conseguí yo, para que vengan ustedes a conseguirlo. Es muy interesante, es una síntesis teológica de Santo Tomás de Aquino, muy bien lograda por el doctor Mauricio Beuchot, donde se deja ver, se deja entrever su pasión por la hermenéutica analógica, considerando a Tomás de Aquino uno de los primeros teólogos analógicos. El tema 1.2 entonces dice: provecho de la doctrina tomista. Provecho de la doctrina tomista. Los estudios recientes nos muestran un Aquinate que logra un excelente equilibrio entre la teología hermenéutica y la teología ontológica. Muy bien, Aquinate se refiere a Tomás de Aquino, que es de Aquino, ¿verdad? Por eso el Aquinate, porque es de Aquino. Como alguien de Juárez le diríamos el juarense, alguien de Chihuahua el chihuahuense, ¿verdad? Alguien de Tabasco el tabasqueño o tabasquense. Ahí sí ya no sé, tendremos que preguntarle tal vez al padre Marcelino Delfín Pozo si se dice tabasqueño o tabasquense. Pero la idea es esa, por eso es el Aquinate, porque es de Aquino. Dice que los estudios más recientes nos muestran a un Tomás de Aquino, a un Aquinate, que logra un excelente equilibrio entre la teología hermenéutica interpretativa y la teología ontológica del ser. Por un lado, su teología parte de la interpretación de la Sagrada Escritura. Esto es muy importante. La teología de Tomás de Aquino parte siempre de la Sagrada Escritura.
Hay algunos críticos de Tomás, Santo Tomás de Aquino, que dicen que no utiliza la Sagrada Escritura, que se basa solamente en la filosofía de Aristóteles o en otras filosofías, pero que no recurre ni a la Sagrada Escritura ni a los padres de la Iglesia. Falso. Toda la teología de Tomás de Aquino parte de la Sagrada Escritura. Y cuando tiene que citar a los padres de la Iglesia, también los cita, especialmente a San Agustín. Vamos a ver, por ejemplo, en la Suma Teológica, que es muy común que Santo Tomás de Aquino cite a Agustín, San Agustín. Claro, cita también al filósofo Aristóteles y cita también al apóstol Pablo, parte de la Sagrada Escritura. Y, por otro lado, le brinda un sustento en la realidad, gracias a que, además de gran teólogo, fue un gran filósofo. Tomás de Aquino tiene estas dos grandes dimensiones de vida en él: un gran teólogo y un gran filósofo. La filosofía es la ciencia de las cosas, de la realidad, del estudio de lo que existe, de lo que es. La ontología es, por ejemplo, una rama de la filosofía que estudia el ser, lo que es en cuanto que es, la realidad tal cual, lo real, el realismo. La filosofía es la ciencia de todas las cosas, porque todo puede ser estudiado por la filosofía. De hecho, antiguamente lo que le llamábamos ciencia era a la filosofía. La física, la lógica, las matemáticas, todo eso estaba incluido en la filosofía. Conocer la realidad. Y la teología es conocer la realidad de Dios, las realidades divinas, lo que Dios ha revelado de sí mismo y del hombre y de todo lo demás. Es el auxilio de la filosofía lo que hace buena a la teología. Importantes estas palabras del doctor Beuchot. Es el auxilio de la filosofía lo que hace buena a la teología. La filosofía utiliza la razón, el razonamiento, la ciencia. Por lo tanto, intenta comprender las cosas tal como son en realidad. Como son en realidad. Y no tanto la interpretación que le podamos dar a esas cosas. No es tanto la interpretación de la realidad en cuanto que la realidad tal cual es. Lo que hace buena a la teología es el auxilio de la filosofía. La teología entonces se sirve de la filosofía, se ayuda de ella. La filosofía sirve a la teología, se pone a su servicio para que el estudio de las cosas divinas, de las realidades divinas, del ser supremo divino de Dios, sea un estudio real y verdadero, que no haya error, que no haya lugar para las malinterpretaciones. Por eso es importante servirse de la filosofía. Al final, obviamente, vamos a tener que recurrir a la interpretación, pero la interpretación sobre un hecho objetivo. Cuando ya tengo un enunciado objetivo, una verdad, entonces la puedo interpretar. Así es la revelación de Dios. La revelación de Dios es verdadera y ya está dada. Ahí está la verdad, pero la tengo que interpretar, comprender, asimilar. La tengo que interiorizar, profundizar e incluso desarrollar. Hay muchos temas de la revelación
que no se han desarrollado a profundidad. Ahí entra la teología con la ayuda de la filosofía para desarrollar lo más coherente posible, lo más verdaderamente posible, esa verdad revelada por Dios. Es el auxilio de la filosofía lo que hace buena a la teología. El pensamiento filosófico, usando sus dos vertientes, la hermenéutica y la ontología, que recientemente se han unificado gracias a la escuela de la fenomenología, puede darnos una teología abierta pero consistente. Aquí viene el paso de la unión entre la ontología y la hermenéutica que decíamos al principio. La ontología estudia el ser, la hermenéutica la interpreta, la ontología, la filosofía, trata de abarcar y comprender la realidad, la hermenéutica de interpretarla, de darle sentido. La fenomenología, pues, une estas dos vertientes del pensamiento filosófico, la hermenéutica y la ontología, las unifica y puede darnos una teología abierta pero consistente. Abierta pero consistente. Por eso me parece, dice el Dr. Beuchot, que Santo Tomás nos ayudará a eso. Para dar el mensaje revelado a la gente de nuestro tiempo, necesitamos saber lo que ella piensa, con el fin de adaptarnos a su mentalidad. Pero también hemos de poseer el contenido de la teología. Por eso tenemos que conocer la filosofía de la época, es decir, las corrientes que entiende la gente de hoy, y ahora se busca la confluencia entre la hermenéutica, que ha sido lo propio de la posmodernidad, hasta de manera exagerada, dice el Dr. Beuchot, y la ontología, cuya vuelta al realismo es lo más nuevo de la filosofía de hoy. Y por eso mismo tenemos que conocer el contenido de la teología, en lo cual el gran maestro es Santo Tomás. Llama la atención la forma en que el santo de Aquino reúne genialmente la hermenéutica y la ontología, por lo cual es el más adecuado para enseñarnos la forma de entregar la teología a nuestra gente. A nosotros nos toca hacer eso último, entregar la teología a la gente de hoy, en el idioma, en la forma de pensar, de filosofar de la gente de hoy. Interesantes palabras, queridos hermanos, del Dr. Beuchot. Santo Tomás nos va a ayudar a dar el mensaje revelado, lo que Dios nos ha revelado a la gente de hoy, de nuestro tiempo. Para eso necesitamos saber qué piensa la gente de hoy, cómo piensa la gente de hoy, cómo es el pensamiento moderno, posmoderno, actual, cuál es la forma de pensar, de razonar, de interpretar la realidad hoy. Tenemos que adaptarnos a esa forma de pensar, a esa mentalidad. La teología tiene que adaptarse a la forma de razonar, de pensar de hoy para poder entregársela a la gente. Y eso lo tenemos que hacer nosotros hoy. Hay muchas formas de pensar, modos de pensar, métodos filosóficos, mayéutica, hermenéutica, analogía, dialéctica. Hay muchas formas de pensar. Y el tiempo, la gente de cada tiempo, en general, tiene una forma de pensar, un método filosófico, aunque no lo sepamos, aunque no estemos conscientes, tenemos un método de pensar, un modo de pensar. No me refiero al contenido de nuestros pensamientos, sino a la forma en que nuestra mente funciona, la forma en que nuestra mente razona, piensa, adquiere el conocimiento, procesa esa información
y hace un juicio. Hoy tenemos una forma de pensar muy particular y tenemos que hacer que nuestra teología se pueda entregar en esa forma de pensar, en ese método, en ese modo de pensar, que entre ahí la teología, la verdad revelada. No vamos a cambiar la verdad revelada. Vamos a entregar esa verdad según el modo de pensar de la gente de hoy. Ese es el reto para nosotros, queridos hermanos, para poder llegar a toda la gente de hoy, de la actualidad, que ya no piensan tanto en términos de largo plazo, sino que suelen pensar más en la inmediatez, suelen tener un modo de pensar resumido o de resumen, hacen síntesis de las cosas o buscan la síntesis de las cosas, buscan una frase, una expresión que pueda significar mucho contenido. Somos tendientes hoy a resumir, a sintetizar, a hablar con pocas palabras, a decir una gran idea en pocas palabras, sobre todo a raíz de las tecnologías, de las redes, que limitan el espacio para escribir, para manifestar nuestros pensamientos y nos obligan a pensar corto, pensar una gran idea y decirla en pocas palabras. También otro modo de pensar hoy es la autoridad que se le da a las frases cortas que circulan en redes. Entonces así tenemos que empezar a ver cómo entregar la teología hoy, sintéticamente, en síntesis, en forma breve, inmediata, que llegue al instante de un lugar a otro. Por ejemplo, son unos ejemplos que se me ocurren en este momento. Y ahí pues entra mucho lo que es la tecnología, la innovación. Ahí nos puede ayudar en gran medida la dimensión de cultura digital de la diócesis de Ciudad Juárez, unida a las escuelas de teología, de Biblia. Ahí se puede hacer mucho para entregar la teología al ser humano de hoy, al joven de hoy, al niño de hoy, al adulto de hoy. Muy bien, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido para mí un gran placer estar con ustedes en esta mañana. Quiero recordarles que nuestras redes sociales están abiertas para recibir sus mensajes, críticas y sugerencias. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.